Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Hoy Jesús nos responde a ese drama que miramos en la primera lectura del día de hoy y en el Salmo que nos dice: ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mis manos sus contrarios. Jesús frente a un pueblo que no escucha. Y es que tanto niños, jóvenes, adultos o ancianos estamos rodeados de ruido, de palabras, de hablar mucho y decir nada. Esta escucha de la que hoy el Evangelio nos habla implica el corazón. De una escucha donde hay comunicación auténtica. De esa escucha que se produce esa comunicación, y cuando hay comunicación podemos decir hay comunión. Lo vemos en un matrimonio, en una relación de amistad, en esa relación con Dios. Cuando hay una escucha desde el corazón, se da la comunicación y con esa comunicación se establece la comunión. Y la comunión es importante en esos vínculos. Lo dice, no hay fe sin obras, o la fe está muerta sin obras. Y para que hayan obras necesitamos esos vínculos estrechos de comunicación que nos llevan a una comunión para que se manifiesten esa fe en obras. Hoy una palabra sencilla pero poderosa, éfeta, que significa ábrete, ábrete. ¿Qué es lo que vamos a abrir? Nuestro corazón a la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a meditar a San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Lo llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete, hermano. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hermanos, que con ese éfeta, con ese ábrete que viene de Dios, nuestro corazón se pueda abrir de par en par, como decía Juan Pablo II. Abre las puertas de tu corazón de par en par y deja entrar la palabra de Dios, para que nosotros también, como este pueblo que era pagano, dijo y dio alabanza diciendo: qué bien lo hace todo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos esa escucha con el corazón, abrimos nuestro corazón, nos convertimos en testigos, en proclamar, así como esta gente que andaba diciéndole a todo mundo: qué bien lo hace todo. Y damos alabanzas, surgen, brotan de nuestra boca esas alabanzas a nuestro corazón. Nuestra vida cristiana depende de ese escuchar a Dios. Vemos en la primera lectura la historia de Salomón. Salomón, aquel que le apareció 2 veces Dios, aquel hombre sabio que empezó a escuchar
a sus mujeres y empezó a levantar altares para que sus mujeres y ofrecieran incienso y realizaran culto a dioses paganos. Él también visitó y ofreció incienso y adoró a dioses paganos, porque cuando dejamos de escuchar a Dios, empezamos a escuchar al mundo, empezamos a escuchar la carne, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, por el pensar del sistema de este mundo, por nuestra carne. Y somos tan frágiles que cuando acordamos y nos alejamos de esa escucha con el corazón a Dios, tarde o temprano estamos adorando, idolatramos a aquel futbolista, adoramos las tendencias de este mundo, rendimos nuestra vida, es como ese incienso que se quema. ¿Cuántas veces adoramos nuestro trabajo? Adoramos la idea de la prosperidad y nuestra vida es como ese incienso que se quema, pero no para Dios el Creador, no para Jesús, sino que se quema y se desgasta como una vela en altares de dioses paganos. El Dios de la prosperidad, el Dios, el yo misma, mi superación, mi buena apariencia, etc. Salomón desvió su corazón. Su corazón, dice la primera lectura, ya no pertenecía a Dios. Hizo culto a dioses paganos y Dios hace esa invitación, el salmista del día de hoy, de una invitación a escuchar a Dios con el corazón. Y solo así, escuchando a Dios con el corazón, podemos ser capaces de obedecer. Hay una frase muy común entre las madres que cuando un niño no obedece dice, es que parece que este cipote o es que parece que este niño no escucha. Porque no hay una escucha desde el corazón. Porque puede ser que nuestros oídos, los oídos de la carne escuchan. Hay muchas palabras, pero no escuchamos desde el corazón. Necesitamos ese éfeta, necesitamos ese abre que solo viene de Dios, que es capaz de abrir nuestro corazón para que así en nuestras obras se manifieste la voluntad de Dios. Cuando escuchamos con el corazón, nuestra voluntad se alinea no a la del mundo, no a la de la carne, sino a la voluntad de Dios. Y así miramos que somos capaces de cumplir los mandatos de Dios y todo lo que hacemos es prosperado y así vamos a sentir la mano de Dios frente a nuestros enemigos, frente a nuestros contrarios, frente a la lujuria, la gula, todos esos enemigos que quieren que nuestra alma se pierda. Pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de escucha con el corazón. Esa orden que Jesús da, éfeta, ábrete, no solo es una orden física, a nivel físico, sino es un llamado existencial a usted y a mí, hermanos, para que esa sordera espiritual se nos quite y podamos escuchar. Cuando tenemos esa sordera espiritual, nos volvemos incapaces para escuchar a Dios y por ende incapaces de anunciar, porque era un sordo que era tartamudo. Cuando somos incapaces de escuchar con el corazón a Dios, nos volvemos incapaces de anunciar la palabra con nuestra boca y con nuestras acciones. Y es así cuando vemos que nuestra fe es estéril, porque la fe sin obras está muerta. Pidámosle a Dios la gracia, el regalo el día de hoy, hermano, invoca, ve a una misa, haz un rosario de rodillas con el corazón. Pasa cada palabra, cada Ave María por tu corazón. Ofrece una misa y ofrécela por mí. Y dile, Señor, que nuestra sordera espiritual se quite por acción del Espíritu Santo. Que mi corazón se pueda abrir, ese éfeta, ese ábrete a la palabra de Dios. Para que pueda yo hacer vida tus mandatos y mi boca y mis obras hablen de Dios. Bendiciones.